Bien, hermanos, vamos a continuar con este estudio de que les comentaba, que se titula Paz y Guerra con un Dios Santo. Como que es un tema contradictorio. ¿Cómo podemos nosotros estar en paz y guerra con un Dios Santo? Dice aquí la lección, al principio dice, si el hombre no está hecho para Dios, o sea, si tú no estás hecho para Dios, dice, ¿por qué solo en Dios podemos ser nosotros felices? O si el hombre es hecho para Dios, ¿por qué es siempre muy opuesto a Él? Vamos a estudiar de algunos personajes bíblicos. En la lectura que tuvimos, podemos recordar, hermanos, que estuvimos allí leyendo Génesis 28, está hablando acerca de Jacob. Vamos a hablar primeramente de este personaje. El nombre de Israel significa el que pelea con Dios. Dios es santo, hermanos, es trascendente, es superior a nosotros. Él es justo, Él es santo en todo. Sin embargo, nosotros somos exactamente todo lo contrario. En esta contienda que Jacob tuvo con Dios, no buscaba él la victoria, sino que él en todo momento, él cuando terminó la pelea con él dijo en el momento que había terminado, dice, yo quedé con vida. Su nombre significa, el nombre de Jacob significa un suplantador. Engañó a su padre, le hizo fraude a su hermano y se alió en una conspiración mala con su propia madre. Es duro imaginarse, hermanos, que el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, aquel que Dios le llamó que era su amigo, pudiera ser tan corrupto. Pero sin embargo, hermanos, en el curso de su vida, Jacob atravesó por diferentes etapas de su vida en la cual él fue transformándose poco a poco. Esta transformación comenzó en Betel. Génesis 28, 10 y 11 dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, dice, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y las puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Antiguamente, hermanos, viajar en esos lugares era una aventura completamente arriesgada, muy peligrosa. La noche estaba llena de peligros, de ladrones, de bestias salvajes. En su ruta por estos lugares donde Jacob pasó, no había ningún lugar en donde él pudiera alojarse. Cuando el sol se ocultó, acampó bajo las estrellas y puso una piedra como almohada. Esa noche Jacob tuvo un sueño que estaba destinado a cambiar su vida. Ahí mismo en Génesis 28, en los siguientes versículos del 12 al 15 podemos leer lo que sucedió a Jacob en esa noche. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra, cuyo extremo superior llegaba al cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Lo que nos está comentando aquí la palabra de nuestro Dios en estos versículos. Vemos una escalera que Jacob vio en su sueño. Esta escalera sirvió como puente entre el cielo y la tierra. Hasta ese momento Jacob no tenía ninguna relación con las cosas celestiales, a pesar de que él era el descendiente de Isaac, el descendiente de Abraham, al cual se le había dado una promesa, al cual Dios le había dado la promesa a Abraham. Y a pesar de que probablemente en muchas ocasiones él había escuchado
historias en la cual Dios bendecía o hablaba con su abuelo Abraham o con su padre. Sin embargo, él tenía una profunda conciencia de la ausencia de Dios, al igual que en este tiempo muchos de las familias que son cristianas, a lo mejor sus hijos, a lo mejor sus nietos, tienen esta misma ausencia de la persona de nuestro Dios. Parece extraño que Isaac, Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, le estuviera sucediendo esto. Se había sentado a escuchar en muchas ocasiones las historias de su padre y de su abuelo. En alguna de esas ocasiones tuvo que haber conocido los mandamientos de Dios a Abraham, el hecho de que Abraham sacrificara a Isaac en un altar en el monte Moriah. Sin embargo, Jacob vivía una vida apartada de Dios, lejos de Dios. Los asuntos de las conversaciones que a él había escuchado pues les eran muy distantes y no lo habían impresionado absolutamente para nada. Su mente estaba fija en la tierra. Sus pensamientos estaban solamente en lo terrenal, en lo que estaba a la vista de sus ojos, a su alcance. Sin embargo, él pensaba que Dios, en quien sus padres confiaban, estaba demasiado alto para alcanzarlo, hasta que tuvo este sueño. Él soñó esta escalera. Tuvo este sueño en el cual él vio una escalera en el cual descendían por esa escalera ángeles que descendían del cielo y que subían. ¿Qué le sucedió de acuerdo a la palabra de nuestro Dios que ahorita aquí acabamos de leer en Génesis, a esta escalera? Esta imagen, hermanos, desapareció por completo. Después de esto, hermanos, no se vuelve a mencionar absolutamente nada. Todo los siguientes libros, Éxodo hasta terminar el Antiguo Testamento, no se menciona absolutamente nada acerca de este sueño de Jacob. Pasaron mucho tiempo, pasaron los siglos sin que se mencionara. Sin embargo, hermanos, repentinamente en el Nuevo Testamento vuelve a aparecer esto que Jacob tuvo en ese sueño. En Juan capítulo 1, de los versículos 45 al 51, podemos leer aquí algo que vuelve a aparecer esta escalera que Jacob soñó en esos momentos. Juan 1, 45 al 51 dice de la siguiente manera: Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas, de Nazaret. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno?, replicó Natanael. Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Estas palabras que Jesús le dijo a Natanael, hermanos, en esta conversación, son palabras muy concretas y muy radicales. Él estaba diciendo, les estaba declarando él mismo que él era la escalera de Jacob. Ese sueño que Jacob tuvo en ese tiempo se estaba cumpliendo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el puente entre el cielo y la tierra. Él es el único que puede cerrar el abismo entre el trascendente, el todopoderoso, nuestro Padre Celestial, y nosotros los simples seres humanos. Los ángeles de Dios ascienden y descienden sobre él y hace que el Dios ausente, aquel Dios que nosotros a veces, o aquel Dios que Jacob decía está muy lejos, se haga presente entre nosotros. Esto fue lo que Jacob vio en ese sueño como penumbra.
Cuando Jacob despertó, estaba completamente conmocionado, asombrado, sobrecogido por el poder de esta visión nocturna. Génesis 28, 16 y 17 dice de la siguiente manera: al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. El nombre de aquel lugar fue conocido como Betel, que significa casa de Dios. Las palabras de Jacob, hermanos, son típicas de la forma en que la gente de hoy en día piensa. En la época en que nosotros estamos viviendo es exactamente lo que Jacob pensó en esos momentos. Se siente la ausencia de Dios. Él primero dijo, ciertamente aquí está en este lugar Dios, esta es la casa de Dios. No se había dado cuenta. No vemos en este tiempo, hermanos, zarzas ardientes, pilares de fuego, ni Cristos encarnados que anden caminando entre nosotros. La humanidad se siente abandonada. Aún peor, hermanos, se siente indiferente porque piensan que estamos encerrados en un mundo en el cual no hay salida ni escalera para el cielo. Jacob sintió lo mismo en esos momentos. Sin embargo, sus palabras son muy relevantes, muy importantes para nuestros días. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dios está, hermanos, hoy mismo a un lado tuyo. Está en tu casa, está en tu vida, está en tu corazón. Y a veces, hermanos, nosotros simplemente no nos damos cuenta. Dios no estaba lejos de Jacob, de la misma manera como no está lejos de nosotros. En el momento en que nos hacemos conscientes de su divina presencia, hermanos, también comienza el más profundo conflicto personal que una persona puede experimentar. Jacob dijo, cuán terrible es este lugar. ¿Cómo te sientes tú, hermano, cuando ya no voy a preguntarte, ya no voy a decirte en tu casa? Pero cuando vas al templo, cuando vas a ese lugar donde te reúnes, que ahorita no nos estamos reuniendo, pero que anteriormente nos reuníamos continuamente y que en un momento dado, hermanos, volveremos a estar en ese lugar a la cual nosotros le llamamos casa de Dios. Jacob pensó y dijo, ciertamente este es un lugar terrible porque es la casa de Dios. La gente normalmente, hermanos, no se siente así en el templo cuando van a alabar y glorificar a Dios. No hay ningún asombro cuando estamos en la casa de Dios, porque simplemente, hermanos, al estar en la presencia de aquel que todo lo puede, de aquel que es el dueño de nuestras vidas, hermanos, simplemente nosotros temblaríamos de temor delante de Él. Porque simplemente, hermanos, la gente cuando está asombrada por alguna cosa, simplemente no está aburrida o no se está durmiendo en el lugar a la cual nosotros le llamamos casa de Dios. Y eso es lo que muchas veces, hermanos, a nosotros nos sucede. Estamos en la casa de Dios, en ese lugar en donde nosotros nos reunimos y a veces estamos aburridos. Pero aquel que se asombra, aquel que dice que este lugar realmente está en la presencia de Dios, hermanos, simplemente no se aburriría, no se dormiría en el templo, en la casa de Dios. Hermanos, es algo en lo cual nosotros debemos de meditar mucho y ponernos a pensar lo que cuando nosotros estemos reunidos en la casa de Dios. En Génesis 32, 22 al 30 podemos ahí seguir leyendo, hermanos, lo que ocurrió con Jacob. Génesis 32, del 22 al 30. Jacob dice, suéltame, dice que ya está por amanecer. Perdón, fue el ángel. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas? Le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?
le respondió el hombre, y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Obviamente, hermanos, este hombre en el cual aquí se menciona en estos versículos no era un hombre normal, era el ángel de Dios. Esta batalla, hermanos, se extendió toda la noche en esa ocasión sin que ninguno de los dos contendientes tomara ventaja. Ni el ángel como hombre tomaba ventaja sobre Jacob, ni Jacob sobre él. Finalmente el ángel de Dios usó el abrumador poder de Dios para tocar el encaje de la cadera de Jacob y de esta manera poder vencerlo, derrotarlo. Él salió del duelo, Jacob salió del duelo, pero quedó cojeando por el resto de su vida. En esta discusión que el ángel tuvo con Jacob es muy significativa, hermanos, porque en esos tiempos demandar el nombre de alguien o someter su nombre al contrincante era decir, me someto a ti, reconozco que tú eres superior a mí, reconozco que tú eres más poderoso que yo. O en estos tiempos es como si nosotros al decir nuestro nombre, nosotros estuviéramos reconociendo a la otra persona como nuestro jefe, como nuestro patrón o como aquel que es superior a nosotros. Cuando Jacob sometió su nombre, él sometió su alma, renunció a la autoridad sobre su vida. Con este sometimiento vino un nuevo nombre y una nueva identidad. Ya no se llamaría Jacob, sino Israel. En esta derrota, aún Jacob todavía él esperaba, por el orgullo del ser humano, esperaba por lo menos tener un empate, o como cuando sucede en las peleas del box, tener el mismo puntaje que el otro. Él le dijo al ángel, por favor, dime tu nombre. Jacob le estaba hablando de esa manera al ángel de Jehová, le estaba diciendo, por favor, dime tu nombre. Dice, en esta ocasión Jacob ya no le hablaba de la misma manera, sino que él tuvo, después de haberse sometido a él, se humilló delante de él. El ángel le demandó su nombre a Jacob y él lo sometió. Jacob cortésmente le preguntó su nombre al ángel y no lo logró. Este fue el acto final de la conquista divina. No hay decisiones divididas con Dios, hermanos. Cuando nosotros luchamos con Dios, porque Dios nos permite hasta eso, hermanos, poder luchar con Él. Sin embargo, el simple hecho de que nosotros sobrevivamos a esa pelea, a esa lucha, es una victoria para nosotros. El Dios Santo, hermanos, no puede ser derrotado en un combate personal, pero hay consolación porque Dios es justo para con nosotros. Después de esta pelea, hermanos, que nosotros tengamos, o como en este caso Jacob la tuvo, nuestras vidas van a cambiar. Nuestras vidas no van a ser las mismas en la cual nosotros estábamos viviendo anteriormente. Otro personaje, hermanos, en el cual también la Biblia nos declara que tuvo una lucha contra nuestro Dios, y como les comento, es porque Dios nos permite tener esa lucha contra Él. Por eso la lección se llama Paz y Guerra con un Dios Santo. Este otro personaje que nosotros vamos a ver aquí también, se trata nada menos y nada más que de Job. Si algún hombre aquí sobre la tierra, independientemente de Jesucristo, si algún hombre que ha estado aquí sobre la tierra, quien haya tenido el derecho de desafiar a Dios, ha sido Job, perdón, hermanos, ha sido Job. ¿Por qué? Porque Job había sido declarado justo por Dios mismo. Y a pesar de ello, hermanos, fue afligido con una inmensurable miseria. El pobre de Jacob, hermanos, en esta pelea, en este drama, es tomado como si fuese una pieza más en una batalla cósmica entre Dios y Satanás. Dios permitió que Job fuese puesto bajo prueba. Sus posesiones fueron robadas, su familia fue destruida y finalmente fue afligido con sarna.
Él no encontró alivio para su dolor. Su angustia física pronto afectó su alma. En Job, capítulo 2, versículo 9, su mujer le habla y le dice, Job habla y dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y en Job 13:15, perdón, ahí dice es lo que acabo de leer, hermanos, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y su esposa le habla y le dice, trata de convencerlo de que se suicide, se mate. Su consejo fue simple y directo. Ella le habla y le dice de la siguiente manera en Job 2:9, Dios. Cuando le está diciendo de esta manera, que se arrepienta, que maldiga a Dios y que le dice y muérete, le está diciendo, ya termina mismo con tu vida, pues ya no tienes nada. Sin embargo, Job rehusó tomar la salida fácil. Él sufrió el consejo de los necios al escuchar las palabras de sus amigos. Finalmente, hermanos, después de que su esposa, sus amigos estaban diciéndole tantas cosas, diciéndole que se merecía todo eso, desafió a Dios respecto a su situación. Enfrentó a Dios solo, luchando y batallando por respuestas a su miseria. La respuesta de Dios, hermanos, realmente no fue muy alentadora. Y eso es lo que a veces, en ocasiones, nos sucede a nosotros, hermanos, cuando oramos y le pedimos a Dios algo por lo cual nosotros estamos padeciendo. A veces la respuesta de nuestro Dios hacia nosotros y de la misma manera como Dios le contestó a Job, no fue una respuesta alentadora. Después de que Job le habla y le dice le hace preguntas a Dios, Dios le responde a Job desde un torbellino, de acuerdo en los versículos de Job 38, del 1 al 11. Dios le responde de esa manera, dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás, y allí parará el orgullo de tus olas. Hermanos, este fue, yo creo que el primer examen oral sobre la tierra. Job demandaba respuestas de Dios. En lugar de respuestas, Job recibió un manojo de preguntas por parte de Dios. Dios reprendió a Job por arrojar una pequeña sombra de oscuridad sobre la sabiduría divina con su ignorancia. Era como si Dios le dijera, muy bien, Job, ¿tú quieres interrogarme? Está bien, yo te contestaré, pero primero tengo algunas preguntas para ti. Y Dios le empieza a hacer estas preguntas y le empieza a disparar como balas de ametralladora, una pregunta tras otra, cada vez más difícil, más temible, hasta que finalmente Job habló en Job 40 del 3 al 5, que dice de la siguiente manera estos versículos. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Considere esta imagen, hermanos, que Job usó. Se puso su mano sobre su boca, se ató a sí mismo simplemente para que ya no le salieran palabras necias de su boca. Él estaba, cuando hizo esto Job, él estaba orando. Y hermanos, eso es lo que nosotros también a veces debemos de meditar cuando nosotros nos pongamos a orar.
que de nuestra boca no salgan palabras necias delante de nuestro Dios. Reconoció que sus palabras habían sido pretenciosas. Dios aún no había terminado con su examen. Él hizo una serie de preguntas que abrumaron completamente a Job. En Job 48 nuevamente Dios le hace más preguntas a Job y le dice: ¿invalidarás mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Dios le estaba diciendo a Job, y es lo que a nosotros también nos dice, hermanos, cuando nosotros a veces vamos delante de Dios y le decimos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué razón permites que pierda mi trabajo? ¿Por qué razón permites que me enferme? ¿O por qué razón permites que mi familia se destruya? Dios le dice a Job: ¿me condenarás a mí para justificarte tú? No hay duda, hermanos, que Job deseaba ser justificado. Estaba él cansado de las acusaciones de sus amigos. Él oró para ser vindicado, pero su deseo iba mucho más lejos de eso. Él quería negociar la justicia de Dios por la suya. Dios le dice: ¿quieres condenarme a mí para tú ser exonerado? El peso completo de las preguntas de Dios cayó sobre Job. Estas las aplastaron por completo a Job, hermanos. Esta vez no hubo acusaciones en sus palabras. Él rompió su voto de silencio solo para expresar su contrición. En Job 42, del 2 al 6. Dice de la siguiente manera: yo sé bien que tú todo lo puedes, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo, que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjense lo que con la sola presencia, al darse cuenta de quién era Dios, Job dice: me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Por qué? Porque se pudo dar cuenta de quién era Dios. Tan pronto como Job vio quién es Dios, dice, quedó satisfecho. Aún sin que Dios le haya respondido una sola de las preguntas que él le hizo, quedó satisfecho. Ver la manifestación de Dios fue todo lo que él necesitó. Hermanos, necesitamos nosotros también pedirle a Dios que abra nuestros ojos para que veamos nosotros la presencia de Dios en nuestras vidas, para que con eso nosotros estemos satisfechos, no busquemos más otra cosa. Su indignación fue redirigida a sí mismo cuando Dios le dijo toda esta clase de preguntas, y él contestó y dijo: me arrepiento, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Otro personaje que también luchó con Dios y que él se preparó aparentemente hasta lo mejor que pudo, porque podemos decir que se subió al ring porque estaba muy molesto con Dios, es del profeta Habacuc. Él le dice en Habacuc 1 del 2 al 4, le dice a nuestro Dios en una oración, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual las leyes debilitadas y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc, hermanos, estaba muy molesto con Dios porque decía que siempre triunfaba el injusto y no había justicia para ellos. Aparentemente
lucía como si Dios hubiese olvidado de sus promesas a los judíos y se hubiese cambiado de bando, aliándose con la perversa Babilonia. Para Habacuc esto era comparable a un judío moderno de este tiempo, o de un poquito de tiempo anterior, que se preguntara si Dios estaba del lado de Hitler durante el holocausto contra los judíos. La queja de Habacuc quedó registrada en estos versículos que acabamos de leer, hermanos. Una protesta completamente. Habacuc estaba enojado, encendido en cólera. Su queja fue tan ardiente que se sobrepasó en todo esto. Él dijo: la justicia nunca prevalece. Ciertamente, hermanos, que muchas veces vemos injusticia en este mundo, pero no siempre sucede esto en cualquier situación. Habacuc entró al cuadrilátero con Dios y estaba preparado para la contienda. Se puso sobre su guardia esperando una respuesta del Todopoderoso. Cuando Dios finalmente habló, la reacción de Habacuc fue muy parecida a la de Job. En Habacuc 3:16, Habacuc se da cuenta y dice: oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, es decir, a la voz del Todopoderoso. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. La respuesta de Habacuc fue como la de un niño que es azotado por su padre cuando lo están regañando, cuando un pequeño niño está siendo regañado y sus labios empiezan a temblar y cuando sus lágrimas están a punto de salir de sus ojos. Este hombre adulto cuyos labios temblaban ante la presencia de Dios se sentía él corrompido, una decadencia que invadía sus huesos, que no podían controlar ese temblor de sus piernas. Y contesta simplemente de esa manera. Y nuevamente allí en Habacuc 3 del 17 y 18, cuando Dios se le aparece a Habacuc por su respuesta, por sus preguntas que le hace a Dios, cesan completamente todas sus preguntas y sus palabras, y Habacuc contesta de la siguiente manera: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. Habacuc 3, 17 y 18. Habacuc estaba tan intenso, hermanos, en su desánimo, cuando estaba tan enojado, tan molesto con Dios, pero de la misma manera estaba tan intenso cuando comprendió lo que era Dios. En nuestros días, hermanos, podríamos cambiar estas palabras y decirlas de esta manera en estos tiempos que ahorita estamos padeciendo por esta enfermedad, porque algunos a lo mejor están viviendo esta situación. Podríamos nosotros decir de la siguiente manera: aunque el presupuesto nunca esté balanceado y el mercado de valores caiga, aunque el precio de la comida se vaya hasta las nubes y mi hijo nunca se recobre de su enfermedad, aunque pierda mi trabajo y aunque perdamos nuestra casa, con todo, yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Podrías decir tú, hermano, estas palabras? Porque muchas veces nosotros, hermanos, cuando están subiendo las cosas y sobre todo cosas que nosotros necesitamos, comida, alimento, rentas, o simplemente, hermanos, cuando vemos que de un día para otro o de una semana para otra la gasolina ya subió, hermanos, podríamos nosotros decir: con todo eso yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. Esto es lo que hizo Habacuc después de darse cuenta lo que era nuestro Dios. Todos esos personajes, hermanos, arremetieron contra el Dios de los cielos. Quisieron pelear contra las fortalezas del cielo, pero todos ellos fueron derrotados. Sin embargo, hermanos, salieron de esta batalla con sus almas elevadas, en paz. Pagaron un precio, pero
salieron con vida. Uno más, otro personaje más, pero ahora del Nuevo Testamento, hermanos, que vamos a ver. Este se encuentra en Hechos 26, 13 al 19. Allí podemos leer, hermanos, acerca de un personaje también que luchó contra nuestro Padre Celestial, contra nuestro Señor Jesucristo. Hechos 26, 13 al 19 dice de la siguiente manera: a eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que, Rey Agripa, no fui desobediente a esta visión celestial. Saulo era celoso, hermanos, de la justicia. Era un fariseo de fariseos. Sin embargo, hermanos, cada vez que él buscaba más la justicia, se oponía completamente a la obra de Dios. No porque Dios esté en contra de la justicia, sino porque él se opone al orgullo y la arrogancia. Y esto es lo que Saulo tenía en esos momentos. Él se opone a aquellos que se envanecen en su propia justicia. En esta irónica batalla él estaba destinado a una confrontación definitiva con el mismo Cristo al que se oponía. Uno de los nombres con el cual Dios se revela en el Antiguo Testamento, hermanos, es el Shaddai, que significa el tronador o el todopoderoso. Y con este nombre fue con el que se le apareció a Job, con el que también se le apareció a Moisés, con el que se le apareció a Saulo. Esta experiencia, hermanos, que Saulo tuvo en el camino a Damasco comenzó con esta luz refulgente. La expresión luz del cielo no significa una luz desde el cielo, sino una luz que era todavía más fuerte que el mismo sol, estando aún a mediodía. Era la gloria de Dios que se manifestaba en la persona de Saulo. Era la manifestación externa de la santidad de nuestro Padre Celestial. Esta luz era tan fuerte que opacaba el sol del mediodía. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, hermanos, versículos 22 y 23, podemos leer algo que ahí dice acerca de esta luz. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aquí, hermanos, podemos ver que esa luz es más fuerte que el mismo sol. Es la gloria de Dios y de su Cristo. Es tan brillante que el sol mismo es opacado. Saulo fue opacado de esa manera que sus ojos se perdieron la vista. Nosotros podemos ver, hermanos, que cuando hay un eclipse, nos dicen en las noticias o nos comentan que nosotros no debemos de ver al sol directamente porque nos dañaría nuestros ojos. Y sin embargo, hermanos, esa luz era aún más brillante que el mismo sol en su mediodía. Por eso Saulo quedó ciego. Esta fuerza sobrenatural que se le apareció a Saulo lo derribó al suelo. En un instante quedó ciego. No hubo advertencia contra él, ni susurro de viento que lo alertara, como cuando Dios habló con Job en ese torbellino. Soberana y poderosamente fue derribado por completo al suelo. Con la luz del cielo vino una voz que les decía, como un estruendo de muchas aguas, que ruge como una explosiva catarata que cae sobre las rocas. Pablo dice que le habló en arameo.
el lenguaje nativo de Jesús. Le habla a él de la siguiente manera: Saulo, Saulo. Dice, esta doble forma indica una intimidad personal que estaba dirigiéndose solamente a él. Fue en la manera en que se dirigió a Moisés en la zarza ardiendo. Fue en la manera en que se dirigió a Abraham en el monte Moriah. Fue también de la misma manera en que Jesús lloró sobre Jerusalén y se dirigió a su Padre en las horas tenebrosas de la cruz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si nos fijamos bien en estos versículos, en estas palabras, hermanos, Dios no le estaba diciendo, o Jesucristo no le estaba diciendo a Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a aquellos que buscan mi camino? Fue más bien, le dijo a él, dice, ¿por qué me persigues a mí? Atacar, hermanos, a la iglesia de Cristo es atacarlo a él. Luego le pregunta, ¿por qué das cosas contra el aguijón? Estos aguijones, hermanos, eran como agudos clavos puntiagudos implantados en un marco de madera pegado a las carretas detrás de los bueyes que las tiraban. Cuando los bueyes se ponían tercos y no querían caminar, daban de patadas hacia atrás y ellos mismos se lastimaban con estos clavos. Esto es lo que le estaba diciendo Jesucristo a Saulo. Mientras más des de golpes contra los clavos, más dolor se provocará a ti. Es como si un hombre se golpeara la cabeza contra la pared, tratando de encontrar algún alivio en eso. La voz le estaba diciendo, tú, buey necio, cuán estúpido es seguir dando cosas contra los aguijones. Tú sabes que no puedes ganar, tu batalla es inútil. Es el momento de que te rindas. La respuesta de Saulo fue tan simple, aunque muy significativa. ¿Quién eres tú, Señor? Saulo simplemente no sabía la identidad de aquel que lo estaba doblegando, pero de una cosa estaba segura: quien fuera que sea, él era el Señor. Esta experiencia convirtió a Saulo en Pablo, así como Jacob se había convertido en Israel. Saulo batalló con Dios y perdió. Hermanos, ¿quién de nosotros ha librado una batalla con nuestro Padre Celestial? Si ustedes recuerdan en lo que vimos acerca de Jacob, toda una noche él estuvo luchando con el ángel de Jehová. ¿De qué manera nosotros, hermanos, también podemos luchar contra Dios? Si recuerdan, cada uno de los que estuvimos aquí viendo los personajes se dirigía delante de Dios en oración. Nosotros, hermanos, de esa misma manera nos podemos ir delante de Dios y luchar contra Él. Y sabemos, hermanos, que vamos a perder, pero sin embargo vamos a salir victoriosos porque vamos a obtener la paz, vamos a ser justificados delante del Todopoderoso. Jacob luchó toda la noche. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, han tenido esta lucha? ¿Cuántos de ustedes quieren luchar con nuestro Padre Celestial en oración toda una noche? Hermano, si lo haces, vas a salir bendecido. Vas a salir justificado delante de Él, porque tienes que rendir tu vida, tienes que declarar tu nombre delante de Él, para que de esta manera salgas bendecido. Esta lucha, hermanos, completamente tú sabes que vas a perder esta lucha delante del Todopoderoso, porque Él no puede ser derrotado en ninguna manera, pero tú vas a salir victorioso, porque Dios te va a justificar, como lo vamos a poder, como le decía el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en Romanos 5, 1 y 2. Estos son los resultados. Son los frutos que nosotros tenemos nosotros que obtenemos con Dios después de que nosotros luchamos contra Él. Este es un conflicto que tenemos con un Dios santo que nosotros queremos justificarnos a nosotros mismos
porque nosotros somos injustos, hermanos. Él es justo y nosotros somos injustos. Romanos 5, 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, el primer fruto de nuestra justificación es nada menos que una paz con Dios. Para el judío antiguo, hermanos, esta paz era algo muy precioso, algo que anhelaban mucho, porque ellos siempre estaban en guerra con uno y otro enemigo. Siempre estaban así peleándose con sus enemigos, con los cananeos, con los filisteos, con todo ese tipo de enemigos que ellos tenían. Siempre estaban en guerra con aquellos que los conquistaban. Por eso ellos requerían, hermanos, y sabían perfectamente lo que significaba esa paz. Los judíos ansiaban la paz. Ellos anhelaban el día en el cual las espadas fuesen convertidas en arados. Esperaban la era cuando el príncipe de paz traería a su fin las incesantes hostilidades. La palabra paz se refería primeramente a la cesación del conflicto militar, hermanos. Pero también esta palabra de paz tiene otro significado más profundo. Los judíos siempre estuvieron profundamente interesados en esa paz interna, porque el tranquilo descanso de sus almas significaba el fin para un espíritu atribulado. Esto es similar, hermanos, a lo que para nosotros es la paz mental. Hermanos, nosotros necesitamos esa paz, así como dice en Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hermanos, todo eso nosotros lo podemos obtener creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Con la purificación del pecado, hermanos, y la declaración del perdón divino, entramos en un tratado de paz eterno con Dios. El primer fruto de esta justificación es la paz con Dios. Es esa paz interna, es esa paz santa. Es una paz sin mancha y muy trascendente que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Esa paz que solamente Él nos da, dice, no como el mundo nos la da. Esa paz con nuestro Dios, hermanos, no es frágil, es estable. Aún en el momento cuando nosotros pecaremos, hermanos, después de haber sido justificados, Dios sí se desagrada, sí se molesta por lo que hicimos nosotros, pero Él volverá a nosotros para corregirnos y convencernos de nuestro pecado. Pero ya no va a la guerra contra nosotros. Su arco ya no está preparado para lanzarnos esas flechas, y su ira ya no está dirigida hacia nuestros corazones, ni desenvaina ningún tipo de espada, porque tenemos, hermanos, un tratado de paz con nuestro Padre Celestial. La paz que viene por la justicia no es solo externa, sino que también interna, hermanos, porque todo eso está cumplido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, hermanos, le llama a esta paz la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz santa, una paz diferente a la paz común y terrenal. Es la paz, es esa clase de paz que solo Cristo puede brindar, la clase de paz que Él mismo posee. Hermanos, esa paz que Cristo posee porque Él tiene una comunión completa con nuestro Padre Celestial, esa misma paz nos la otorga a nosotros el Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo. En Mateo 25, 34, hermanos, nos deja una herencia de nuestro Padre Celestial, hermanos, por medio de Jesucristo. Nosotros podemos ver que Jesucristo no tuvo ni casa, ni carros, ni una cuenta bancaria, ni nada de eso, hermanos. Y pareciera que nosotros, hermanos, no recibiríamos nada de herencia, porque nosotros somos herederos de nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él prometió que algún día nosotros escucharíamos estas palabras que en Mateo 25, 34 dice de la siguiente manera: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, es esta herencia que nuestro Padre Celestial nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero en su última voluntad y como testamento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él dejó a sus herederos algo más.
algo muy especial. En Juan 14:27 dice de la siguiente manera: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este es el legado de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Paz. Su paz es nuestra herencia, el cual nos la da como el mundo no nos la puede dar, hermanos. Es un regalo fuera de este mundo, dado de una manera diferente al mundo, y es para que la tengamos nosotros para siempre, hermanos. La paz es un resultado de la justificación. Pero hay algo más, hermanos, que también nos da esto. Dice, agregado a esta paz santa, hermanos, tenemos acceso al cielo, acceso al trono de nuestro Padre Celestial, un acceso, hermanos, ilimitado, que solamente nuestro Señor Jesucristo nos pudo haber dado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 4:14-16 dice de la siguiente manera: por tanto, teniendo un gran y sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, la Biblia nos invita a acercarnos al trono de gracia con confianza. También se puede usar esta palabra como certeza. Siendo justificados, hermanos, tenemos seguridad para acercarnos a Dios. Tenemos esa certeza o esa confianza que no debe de ser confundido con arrogancia, sino que debemos de acercarnos de una manera humilde, hermanos, ante de nuestro Padre Celestial, no de una manera insultante a la majestad de Dios. Nosotros debemos de ir a la presencia confiados y seguros. No hay necesidad de retirarnos de Él, hermanos, o vacilar para entrar en su presencia. Pero cuando nos acercamos, hermanos, debemos recordar dos cosas: quién es Él y quiénes somos nosotros, hermanos. Que no se nos olvide, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo en oración o en alabanza, ¿quién es Él y quiénes somos nosotros, hermanos? Esa paz ha sido establecida para el cristiano, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos acceso al Padre con una seguridad y una confianza, hermanos, que si nosotros nos acercamos delante de Él con un corazón contrito y humillado, hermanos, tenemos la seguridad de que podemos entrar hasta su trono bendito. Quiero, hermanos, que si pueden, los que están conectados, hermanos, quiero hacerles unas preguntas, y si pueden, hermanos, aquellos que están conectados, poder contestarlas, hermanos. La primera pregunta es la siguiente: ¿ha sido usted involucrado por Dios en un conflicto honesto como lo hizo con Jacob? ¿Cuál fue el resultado? ¿Ha sido usted involucrado por Dios en un conflicto honesto como lo hizo con Jacob? ¿Y cuál fue el resultado? Esta es la primera pregunta, hermanos. Si ustedes están conectados, hermanos, o aquellos que lo vayan a escuchar, hermanos, comenten, hermanos, si es que pueden. Nuevamente les voy a repetir la pregunta: ¿ha sido usted involucrado por Dios en un conflicto honesto como lo hizo con Jacob? ¿Y cuál fue ese resultado? La segunda pregunta: ¿ha desafiado usted alguna vez a Dios como lo hizo Job? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Ha desafiado usted alguna vez a Dios como lo hizo Job? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? La tercera pregunta:
La batalla de Habacuc con Dios terminó en una atrevida declaración de fe. Aunque suceda, sin embargo, yo me regocijaré en el Señor. ¿Cuáles son los aunques en su vida? ¿Está usted dispuesto a someterlos al Señor? Es decir, estos aunques en su vida, como pudiera ser, aunque pierda el trabajo, aunque me enferme, aunque mi familia se esté desintegrando, o cualquier otra cosa que le esté sucediendo a usted, hermano o hermana. ¿Cuáles son estos aunques en su vida? La batalla de Habacuc, es la tercera pregunta de la misma. La batalla de Habacuc con Dios terminó en una atrevida declaración de fe, aunque suceda. Sin embargo, yo me regocijaré en el Señor. ¿Cuáles son los aunques en su vida? ¿Está usted dispuesto a someterlos al Señor? La pregunta 4. ¿Qué significa para usted que la muerte de Cristo nos ofrezca una paz eterna con Dios? ¿Qué significa para ti que la muerte de Cristo te ofrezca una paz eterna con el Padre Celestial? ¿Qué significa para ti que la muerte de Cristo nos ofrezca una paz eterna con Dios? Pregunta número 5. ¿Cómo adorará usted a Dios por darnos un ilimitado acceso a su presencia? Si recuerdan lo que vimos casi al último de la lección, hermanos, tenemos un acceso ilimitado por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo adorará usted? Es la pregunta. ¿Cómo adorará usted a Dios por darnos un ilimitado acceso a su presencia? Espero, hermanos, que sus comentarios, hermanos, porque me dijeron que algunos que se iban a conectar, hermanos, entonces no sé si ya hayan puesto algunas respuestas a alguna de estas preguntas. Les voy a leer las preguntas nuevamente, ya más de corrido. La primera pregunta dice: ¿ha sido usted involucrado por Dios en un conflicto honesto como lo hizo con Jacob? ¿Cuál fue el resultado? Segunda pregunta: ¿ha desafiado usted alguna vez a Dios como lo hizo Job? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Tercera pregunta: la batalla de Habacuc con Dios terminó en una atrevida declaración de fe. Aunque suceda, sin embargo, yo me regocijaré en el Señor. ¿Cuáles son los aunques en su vida? ¿Está usted dispuesto a someterlos al Señor? ¿Qué significa para ti que la muerte de Cristo nos haya ofrecido una paz eterna con Dios? Quinta pregunta: ¿cómo adorará usted a Dios por darnos un ilimitado acceso a su presencia? Hermanos, esta es la lección del día de hoy, que se tituló Paz y Guerra con un Dios Santo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos a tener esa batalla, esa lucha con ese Padre Celestial, con ese Dios Santo, así como lo tuvo Jacob? Toda la noche estuvo peleando con ese varón. Y las demás personas, no podemos decir, hermanos, que yo no lo necesito. No puede decir a aquel hermano, aquella persona, que por ser pastor, por ser anciano, por ser diácono, o por ser líder de la iglesia, o por ser maestro de la escuela dominical, yo no necesito esta lucha, hermano. No. Si ustedes se fijan, hermanos, se empezó con Jacob, esta lucha. Pero también con Job, aquella persona a la cual Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job una persona santa, una persona justa? Y en la cual él dice, no hay ninguno igual a él en toda la tierra. Y Habacuc, hermanos, era un profeta de Dios. Hoy en día, hermanos, pues nosotros no tenemos profetas, pero era una persona en la cual, hermanos, Dios hablaba con él. Una persona muy cercana a Dios, una persona que tenía comunión con Dios. No podemos decir yo no necesito tener esa lucha con el Padre Celestial. Hermanos, como ya les comenté, esa lucha debemos nosotros de tenerla, hermanos, por medio de la oración.
¿Cuántos de ustedes están dispuestos a luchar en oración con nuestro Padre Celestial toda la noche? Hermanos, si es que ustedes lo van a hacer, díganle exactamente igual como Jacob le dijo con el que estaba luchando: no te dejaré si no me bendices. Hasta que me bendigas, te voy a soltar. Hasta que me bendigas, voy a dejar estar clamando a ti. Hermanos, si después de esa lucha tú vas a salir victorioso, porque aunque pierdas delante de Dios, vas a salir victorioso, porque en Dios, hermanos, siempre obtenemos bendición, hermanos. Que el Señor nuestro Dios les bendiga, hermanos. Y ahora vamos a orar, hermanos. Y no sé si por ahí enviaron peticiones. Si no, vamos a orar por las que se han estado pidiendo, hermanos, por los enfermos, por todos ellos, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros para terminar ya y esta lección. Bendito Señor y Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias, Padre bendito, porque tú eres santo, Señor, porque tú eres justo, Señor, porque a pesar de todo, mi Señor bendito, tú nos permites, Padre eterno, ir delante de ti, Señor, y luchar, Padre santo, aunque sabemos, Señor, que tú nunca vas a perder una batalla, Señor, delante de nadie, Padre santo, pero tú nos permites, Señor, luchar, Padre eterno, delante de ti, Señor, pero sabemos, Señor, que de esa manera, Padre mío, nosotros vamos a salir victoriosos, Señor, porque vamos a salir bendecidos, vamos a salir transformados, Señor, como lo hemos visto, Señor, en la vida de estos personajes que acabamos de leer, Padre Santo. Rogamos que pongas en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, ese deseo, Señor, de ir delante de ti, Señor, y de luchar, Señor, en oración, Señor, en todo momento, Padre Santo, hasta que tú nos bendigas, Padre eterno, porque esa es tu promesa, Señor. Eso es lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos, Padre Santo. Ahora, Señor bendito, te estamos rogando, Señor, por las diferentes peticiones, Señor, que hay en nuestra congregación, Señor, por los enfermos, Señor, por los necesitados, Padre Santo, por aquellos que han perdido sus empleos, Padre bendito, sé tú propicio a ellos, Padre eterno. Permite, Señor, que ellos puedan ir delante de ti, Señor, y se puedan gozar, Señor, delante de tu presencia, Señor, como lo hemos visto en tu palabra, Señor, aunque no tengamos trabajo, Señor, tú eres nuestro gozo, Señor, tú eres nuestro guía, Señor, tú eres nuestra gloria, Señor, en todo momento, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que están enfermos, bendice a aquellos que están sin trabajo, Señor, bendice a aquellos que están en alguna necesidad, Padre bendito, sé tú con ellos, Señor, sé con tu siervo, Señor Josué, Padre bendito. Señor Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, Señor, le guíe, le guarde, Señor, le abre el entendimiento, Señor, en todo momento, Padre bendito, para que siga adelante en tus caminos y siga, Padre bendito, guiando al pueblo al cual tú le has puesto en sus manos, Señor. Ayúdalo, anímalo, Padre Santo, como le dijiste a Josué, Señor, no te desampararé en todo momento, Señor, solo te pido que te esfuerces y te animes, Padre Santo. Eso es lo mismo que le dices a él y le dices a todo hijo tuyo, Señor, que a veces en momentos de desánimo, Señor, estamos en nuestras vidas, Padre Santo. Rogamos que tú nos animes y nos guardes, Señor, en todo momento, Señor. Bendice a las autoridades, Señor, bendice al presidente, bendice a los gobernantes, Señor, a las autoridades sanitarias, Padre Santo, a los médicos, a las enfermeras, Señor, a todas aquellas personas que están luchando, Señor, en diferentes, Señor, situaciones, Señor, en diferentes áreas, Señor, de nuestro país, Padre Santo, contra esta enfermedad, Señor. En tus manos está, Padre Santo. Tú sabes cuándo, Señor, la vas a erradicar, Padre bendito, para gloria y honra tuya, Señor, tú lo permites, Padre Santo. Solo te rogamos, Señor, que, Señor eterno, tú guardes, Señor, a tu pueblo en todo lugar y en todo momento, Señor, como lo dices en tu palabra, Señor. Los que te amamos, los que seguimos tus mandamientos, Señor, los que obedecemos tu palabra, Padre Santo, no llegará a nuestras vidas, no llegará a nuestras casas, Señor, ni enfermedad, ni plaga, Señor, tocará nuestras moradas, ni nuestras vidas, Señor, porque tú eres nuestro protector, Padre Santo, tú eres nuestro sanador, Padre bendito. A ti sea la gloria, Señor, la honra y la alabanza, Señor, porque solamente tú la mereces, Padre bendito. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te suplicamos, Señor,
que tú confirmes tu obra en nuestras vidas, Señor, en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, nos despedimos en esta ocasión, hermanos. Rogamos que nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, que la bendición del Padre Eterno sea en sus vidas, en sus hogares, y que, hermanos, no nos olvidemos que Dios es santo, hermanos, y que nosotros, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, podemos acercarnos hasta el trono bendito, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, y esperemos que esta lección sea de bendición para con cada uno de nosotros, hermanos. Dios les bendiga.